Muy buenos días tengan todos ustedes, qué bendición poder estar juntos. Y aunque no lo crean, dadas las condiciones, esto va a ser una bendición mayor porque no hay ventiladores para ruido de fondo en la grabación, ni tampoco hay el montón de zumbidos, entonces esperamos que todo salga bien. ¿Saben ustedes que hay un pasaje que es un pasaje que cada vez que yo intento hablar del tema que voy a hablar hoy, siempre me es un problema tratar de empezar de otro lado diferente? Y aunque no lo había puesto incluso en mis notas, voy a entrar por allí. Entonces, si me acompañan orando, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te damos por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú haces en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, ayúdanos a entender las cosas a la manera en que tú las entiendes. Te damos gracias, Señor, porque de toda cosa que tenemos necesidad, tú, Señor, nos ayudas para que en cada cosa que nosotros anhelamos podamos ver tu gloria manifestada. Gracias, Señor. Ahora, Padre, nos ponemos en tus manos y declaramos que tú eres, Señor, la respuesta, la solución para todas las cosas que nosotros necesitamos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien que se acuerde cómo empieza? Mas sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Versículo incómodo, ¿a poco no es cierto? Incómodo porque hay un montón de cosas que no nos gustan. Siendo honestos, si nos dieran a escoger, la mitad de las cosas que hay en el mundo no existirían, ¿sí? Y las gentes que no nos caen bien ya se hubieran ido con el Señor seguramente. Es más, yo creo que viviríamos en una isla. No, en una isla no, porque entonces iba a haber pedacitos que tampoco nos iban a gustar. Híjole, es que los seres humanos somos tan complicados que la vida está llena de retos, de adversidades. Y una de las adversidades más grandes la vamos a encontrar implícita en este capítulo, ¿sí? Romanos 8:28 entonces dice, y sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Puedes decir conmigo, yo soy llamado de parte de Dios? Yo soy llamado de parte de Dios. ¿Pero a qué fuiste llamado? Pues fuiste llamado a un montón de cosas. Pero hay cosas que fuiste llamado a ellas y no te gustan. ¿Cuántos de ustedes fueron llamados a adversidad? Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y entonces dices, ay Señor, ese llamado no me gusta. Bueno, a los que conforme a su propósito somos llamados. Bueno, fui llamado a ser semejante al Hijo de Dios. Qué bien suena, ¿verdad? Sí, pero Jesús pasó por la cruz. Y Jesús pasó por rechazo. Y Jesús pasó por adversidad. Y Jesús pasó y dice uno, Señor, ¿y no se puede de otra manera? A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, predestinar significa que los equipó de antemano para poder tener todo aquello que es necesario para cumplir con su llamado. Ejemplo, yo sé que son ejemplos que de repente se le ocurren a uno en la cabeza mensa, pero ¿cuántos de ustedes saben que una mujer trae a los nietos en el vientre? No solamente se embaraza de la hija, se embaraza de la nieta. Cuando ella se embaraza, en el vientre hay una mujer, estoy suponiendo el caso, y esa mujer se están formando desde ese momento todos los óvulos que va a tener a lo largo de su vida. No se van a crear más que los que están allí. Y entonces la información genética de la madre está pasando a la hija, y al ser formada la hija, también se está formando la información genética de la... Por eso los genes de la abuela son tan fuertes. Diga usted, ¡ay, la suegra! Pues sí. ¿Sí? Entonces, sus hijos se van a parecer más a la suegra de lo que usted quería, ¿sí? Porque incluso tuvieron genes de la suegra antes que usted siquiera conociera a la esposa, ¿sí? Esas son tribulaciones, ¿a poco no dice? ¡Oh, qué bueno! Y entonces dice, esa es la gran tribulación. Por lo que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo, yo puedo tener todo el universo en contra.
Pero mientras Dios esté a mi favor, vamos ganando. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿cuál es la intención de todo esto? Romanos capítulo 8 nos va a estar mostrando adversidades. ¿Qué nos va a estar mostrando? Adversidades. Pero dentro de todas esas adversidades hay un aspecto que es fundamental. Dios está contigo. Y entonces la mentalidad fatalista en el ser humano la tenemos que hacer a un lado para enfocarnos en el hecho de que parte del propósito de Dios es estar de tu lado. Y entonces, si uno lo entiende esto de que Dios está de tu lado, no en contra tuyo, entonces nos vamos a dar cuenta por qué los siguientes versículos deberían ser algo que nos infunde el ánimo. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, el que no tuvo en poco el haber entregado a Jesús para que muriera por ti, sino que también lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Tendrías que rogarle a Dios para convencer a Dios de que esté de tu lado? Yo sé que en la visión tradicional, yo vengo de allá, fui monje, la visión es que tenemos que rogarle, pero no solamente eso, sino que tenemos que traer hasta la mamá para que lo convenza. ¿Sí? ¿Sí les pasó? Y Dios dice, oye, a ver, tú estás mal. ¿Sí? Una vez, a mí me causaba mucho conflicto esto, porque yo no sé si ustedes, pero yo muchas veces sentía la voz de Dios, y Dios siempre se ha llevado muy frontal conmigo, ¿sí? Entonces, yo soy autista, y Dios sabe cómo tratar a un autista, ¿sí? Así que salen chispas y dicen, no, o sea, tú estás mal. ¿Cómo me quieres convencer cuando yo ya pagué más de lo que tú me ibas a pedir? ¿Quién de ustedes le pediría que maten a un hijo por ti? ¿Nadie? Yo creo que humanamente nadie diría, oye, fíjate que me siento mal, doctor, ¿sí? Me hace falta un riñón. Oye, ¿no tienes un hijo que lo destripes y me pongas un riñón de tu hijo? Sería salvaje. Y Dios dice, si yo ya estuve dispuesto a darte aún mi propio hijo, ¿qué más necesitas pedirme que yo no esté de entrada dispuesto a dártelo? A Dios no necesito convencerlo. ¿Puedes decir conmigo, a Dios no necesito convencerlo? Porque Él ya estaba convencido. Y siglos antes de que yo naciera. ¿Sí? Él ya estaba convencido. Y entonces, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que también lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y es bien curioso cuando el apóstol Pablo hace una pregunta que parece retórica y luego te rompe el juego porque dice, de todos modos Dios es el que justifica. O sea, no me importa tu respuesta. Lo que me importa es que no me importa quién digas, de todos modos Dios es el que te justifica. ¿Estamos en la línea? Sí. Entonces, acuérdense que Pablo era alguien que había pasado toda su vida estudiando filosofía judía, y entonces es un hombre que siempre está haciendo el debate, la discusión de ideas. Y dice, ¿y quién es el que condenará? Una vez más no me importa la respuesta, porque dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, tienes de tu lado al único que puede cambiar la historia. No necesitas más. No necesitas una persona que se portó bien en vida y que sea reconocida, yo no sé si realmente santificado por la iglesia o no. Yo creo que el único que santifica es Dios. Dice, pero tú no necesitas a ninguno de esos. ¿A quién necesitas? A Cristo que murió por ti y Él está de tu lado. ¿Puedes decir conmigo, el único que necesito es el que está de mi lado? Y entonces, ahora viene un problema. Ok, todos los que pueden estar en contra de Dios no importan. Todos los que están a favor de Dios, dice, el que importa es Cristo. Entonces, ¿ya se resolvió el debate? Falta alguien. Di conmigo, falta el traidor. Pues sí, ¿no? O sea, todos los adversos, no importa lo que digan, y todos los que pudieran estar a favor, Cristo está conmigo. Entonces nada más hay un solo traidor que puede cambiar esta historia. Hazle así para que no lo veas. Sí, ok. Y entonces, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice el verso 35. Y empieza una lista. Tribulación, angustia,
persecución, hambre, desnudez, o sea, carencias, peligro, espada, y allí pueden ponerle cualquier adversidad típica que es causa de temor en el ser humano. ¿Alguna de ellas te puede separar del amor de Cristo? Y él va a decir, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Ah, caray. No dijo nada más en el Antiguo Testamento, dijo todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Vamos con un mundo perverso que está en contra y que nosotros con nuestras buenas intenciones, con nuestra manera inocente de pensar que diciendo la verdad vas a tener éxito. Ovejas en medio de lobos, palomas en medio de serpientes. Dice, antes, todo el mundo diría, no, pues es que está adverso. Y dice el verso 37, antes, en todas estas cosas, y uno está pensando, son adversidades, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cualquier adversidad solamente es una oportunidad para poder ver que Dios está de mi lado. ¿Sí? Cualquier adversidad es una oportunidad. Y dice, ahora mucha atención con esto, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida. ¿Sí? Y entonces va a empezar el apóstol Pablo a contrastar ideas que se les llama antitéticas, ideas que son contrarias, opuestas. ¿Qué hay en medio de la muerte y de la vida? Pues no, eso es binario, o estás vivo o estás muerto. Bueno, estás vivo pero tarugo. Pero entonces tú dices, la muerte y la vida, no hay ninguna cosa, ¿sí? En medio no. Entonces estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Bueno, ni ángeles, ni principados, potestades, y podríamos decir gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice, tampoco. ¿Qué más? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ese verso 38 siempre me fue causa de problemas, porque resulta que ahí hay un salto en las ideas. ¿Qué faltó? Ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Y el pasado, oiga? Y entonces quiero que entendamos, y le dediqué todo este tiempo a esto, para que se dé cuenta usted que cuando decíamos, todos los que están en contra no podrán, si yo estoy con Cristo, Dios conmigo. Pero hay un personaje ahí que es el traidor. ¿Sabe usted cuál es la figura del traidor? ¿Qué significa un traidor? Oye, fulano, ves y ¿me lo traes? ¿Ese es el traidor? ¿El IBM? ¿Qué es el traidor? ¿Qué significa ser un traidor? Alguien que traiciona. Pero la única manera en que alguien puede traicionar a otro es siendo de la confianza de aquel a quien va a traicionar. O sea, un traidor necesita ser alguien que se pasa por amigo y se convierte en enemigo. Un traidor sería alguien que se pasa por colaborador y se convierte en alguien que en lugar de colaborar, divide. ¿Sí? El que no junta conmigo, dice Jesús, desparrama. Ese es un traidor. O peor todavía, alguien que se hace pasar por hijo y se comporta como huérfano, como hijo. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes, en la parábola del hijo pródigo, llega el hijo más pequeño, llega con su padre y le dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Cuándo es cuando se da la herencia? Cuando muere, y lo que le está diciendo es, yo ya no tengo padre, tú no tienes hijo, para mí tú ya te moriste, y como tengo desesperación, mejor dámela, ¿sí? O sea, te puedo matar verbalmente o te puedo matar físicamente, tú escoge. Se está comportando como traidor. Ahora, para que Satanás tenga poder necesita un traidor. Porque Satanás no puede hacer las cosas por sí mismo. Si Satanás pudiera matarte, ya te hubiera matado.
Si Satanás de veras tuviera el poder para destruirte, ya nos hubiera destruido, pero no puede. Y como no puede, necesita el caballo de Troya, necesita alguien que esté desde adentro. ¿Sí? ¿Qué es el traidor? El traidor es aquel que, sabiendo que el poder del otro es tal que el enemigo no se puede enfrentar directamente, se presta estúpidamente a servirle de arma de destrucción. ¿Puede ser conmigo? El traidor es el estúpido. A ver, otra vez. Y entonces, ¿cuál es el poder del traidor? El poder del traidor es que maneja información que vuelve al otro vulnerable. ¿Puedes decir conmigo? Información que vuelve vulnerable. Eso se llama pasado. ¿Dónde está tu vulnerabilidad? No es lo que estás haciendo ahorita. Si alguien te ve ahorita, eres tan buena gente aquí sentado, bien portado. O sea, nadie diría nada de ti. No puedes hacer lo que vas a hacer en el futuro porque todavía no llega. ¿Quién te puede acusar de que dentro de 10, 20 o 50 años vas a hacer algo? Bueno, yo voy a ser más blanco dentro de 50 años. O no sé si me van a cremar, pero bueno. Pero el asunto es que de la única cosa que yo podría ser acusado es de aquello que está en el pasado. Soy acusado de lo que está en mi pasado. ¿Sí? ¿Lo dice conmigo? Soy acusado de lo que está en mi pasado. Y entonces el problema es que Satanás dice, ni lo presente ni lo porvenir. Sí, pero el pasado ¿de quién es? Del tarugo. ¿Sabes de quién es el pasado? Porque Jesús lo que ha dicho es, 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas. ¿Qué significa que las cosas viejas pasaron? Significa que cuando Cristo compró mi vida, yo estuve dispuesto a tomar su vida a cambio de la mía. ¿Y el que compró? Mi pasado. ¿Puedes decir conmigo? ¿Compró mi pasado? A precio de sangre. Pero el tarugo quiere hacer trato doble. ¿Sí? Él lo borra. O sea, él lo cancela. Ahora, yo no sé si ustedes conocen a alguien que sea contador. ¿Saben ustedes que los contadores no rompen un cheque? Lo cancelan y lo dejan guardado. ¿A poco no es cierto? Y lo dejas guardado ¿cuántos años? Mínimo 5, dice. Y si se puede más, hasta que se muere el contador. Es como los notarios, ¿sí? Algún día alguien dirá, oye, ¿qué tal documento? Y va a decir, sí, mi abuelo lo guardó, y lo va a sacar y va a decir, aquí está. Dios no rompe el cheque. Lo cancela. Lo cancela. ¿Para qué? Para que cuando venga el deudor y diga, oye, no me lo pagaron, él saca el cheque y dice, mira, pagado a precio de sangre. Aquí está, ya lo viste, y lo vuelve a guardar, ¿sí? Significa que ya no tiene un valor fiscal, ya no tiene un valor jurídico, pero sí tiene un valor para respaldar que el pago fue hecho. ¿Me estoy explicando? Pero entonces resulta que tú le haces el cambio, el trueque con Dios. Y cuando tú haces el trueque con Dios, en lugar de dejar el pasado para que Él lo cancele, se lo das con la mano derecha y cuando te estás despidiendo con la mano izquierda lo estás agarrando y te lo llevas. ¿Sí? Y la única manera en que ese cheque está cancelado es que se quede con Él y que Él sea el que lo cancele. ¿Me estoy explicando? El tarugo se queda con el pasado. ¿Por qué? Porque cuando tú te lo llevas, es destructivo para... Hay áreas de mi vida que me costó tanto entender esto y yo las anduve cargando durante años y años sin darme cuenta que al único que volvían vulnerable era... Y entonces yo me estaba convirtiendo en un traidor a la obra de Dios. ¿Cómo que un traidor? Sí, porque Dios quería hacerme nueva criatura, pero yo tenía todavía un montón de cosas viejas que necesitaba sanarlas y soltarlas. ¿Están conmigo? Entonces, hay 7 cosas. Eso es típica predicación cristiana, ¿sí? Bueno, típico es que dicen los pastores, hay 3 cosas, sí, pero pues yo soy matemático y entonces tiene que ser un número primo. 1, 3, digo 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ok. Hay 7 cosas. Primera cosa, ciclos no cerrados. Diga conmigo, ciclos no cerrados. Ciclos no cerrados. Ok, para que algo termine, pues tiene que terminar. Yo sé que eso suena tan tonto, sí, pero un ciclo que no cierra,
siempre va a estar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ciclos no cerrados. Eclesiastés 3:1 dice: todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que está debajo del cielo tiene su hora. Y hay un tiempo de empezar y un tiempo de... A ver, diga conmigo, un tiempo de empezar y un tiempo de... ¿Ya terminaste la tesis? Entonces no has terminado. Sí. Yo sé que esa es una pregunta de tormento, sí, pero siempre que se habla de ciclos, uno de esos ciclos es eso. Te separaste porque no se pudo, porque no se hallaron, porque no... ¿Ya firmaste el divorcio? Ya. Muy bien. Salió desde el corazón, muy bien. Entonces, ¿qué es cerrar un ciclo? Cerrar un ciclo es decir, ya no hay nada de lo cual tú me puedas exigir a mí cualquier tipo de responsabilidad. Cerrar ciclos es fundamental. Cerrar ciclos, bueno, Filipenses 3:13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Diga conmigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuándo te puedes olvidar? Cuando ya lo cerraste. Mientras no, ¿saben ustedes una de las cosas terribles de la fórmula de interés compuesto? N tiende a infinito. Y tú puedes decir, es que yo ya pagué 3, 10, 50. Sí, pero no llegaste a cero. Un centavo que sea, se está multiplicando, y un centavo se convierte en 2, en 3, en 10, y ahí sigues. Y tú dijiste, pensaste, juraste. Sí, pero quedó un centavo. Y conmigo, cerrarlo es ponerlo en ceros. A ver otra vez. Y entonces dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Olvidando lo que está atrás, prosigo a la meta. Ya conmigo, ¿no puedo proseguir a la meta? No puedo proseguir a la meta. Si traigo cola. Y hay gente que trae un colonón. ¿Sí? Y entonces, tarde o temprano, la cola se atora en algún lado. ¿Sí? Entonces tú eres político y piensas que por ser político, sí, pero va a salir la mamá con el hijo que no le diste manutención. ¿Sí? ¿A poco no es cierto? Yo sé, aquí nunca pasa, pero hay otros estados en donde cosas así. Tanto así que tuvieron que cambiar las leyes para que los candidatos, no digo que no tuvieran cola, pero la tuvieran más corta. ¿Sí? Pues sí, para que entonces dijeran, atiende tus asuntos personales. Si tú no eres capaz de poner en orden tu vida personal, ¿cómo puedes querer venir a poner en orden la vida social? Cierra tus ciclos, ¿sí? Para que puedas proseguir a la meta. Ciclos no cerrados pertenecen al pasado. Al cerrarlos, abres la puerta a un futuro más ordenado. ¿Sí? Algo que no se cerró en el pasado sigue siendo un presente continuo. Todavía. ¿Cuántos quieren ser libres? Cierra ciclos. ¿Cuántos quieren ser libres? Cierra ciclos. A ver, ¿cuántos quieren ser libres? Cierra ciclos. ¿Tú sabes cuáles son tus ciclos? Deudas no saldadas, bueno, es un caso particular de ello. Obligaciones financieras, morales o emocionales pendientes que continúan ejerciendo presión. Entonces, tienes una deuda no saldada. Deudas no saldadas como ¿qué? Nunca perdonaste. Yo sé, es bien complicado. Me violaron a mí, todavía tengo que perdonar al otro. El asunto es, tú sabes que hay una deuda que todavía no está saldada porque no puedes hablar de ello. No tienes libertad en ello. Te roba la paz, te roba el sueño, te roba el dinero, te roba algo. Romanos 13:8 dice, no le deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros. O sea, si una deuda tienes, que sea que te tengo que amar más. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Si tú debes cualquier cosa, eso va a generar intereses, si son económicos, pero también morales. Te vas a sentir cada vez con más deuda. Te vas a sentir emocionalmente más frágil. Proverbios 22:7 dice,
El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es esclavo del que le prestó. ¿Sí? Es tan importante ahora que la cuarta T se vuelva de hierro. ¿Sí? Digo, porque la cuarta T anterior era más morena, como de maderita, ¿no? ¿Sí? Pero ahora que la cuarta T se vuelva de hierro, van a darse cuenta qué importante es no tener deudas. Nuestro presidente casi anterior se acabó todas las bolsas de financiamiento en el populismo, en el colectivismo. Y ahora va a aruñar el gobierno de donde se pueda. ¿Y de dónde se va a aruñar el gobierno? Si ustedes estudian economía básica, se van a dar cuenta que las sociedades a quienes se les ponen impuestos que no puedes moverte de ellos es a la clase media. ¿Sí? La clase baja no tiene capacidad de pagar impuestos, ¿sí? Se está muriendo de hambre. Cuando ves aquí en México 55-60% de la población son pobres, viven al día y no tienen más capacidad que pagar dos impuestos que son fundamentales del cada día. Uno se llama IVA y el otro se llama inflación. Y el más perverso es la inflación. Es un impuesto perverso porque el gobierno ni siquiera lo asume como impuesto, pero lo genera para seguir expoliando a la gente. Pero entonces va a ser tiempo en donde no podemos tener deudas porque las deudas se te van a salir de las manos. Tienes que buscar por todos los medios posibles tratar de mantenerte con las deudas en cero, ¿sí? Las deudas no saldadas son cadenas del pasado. Al pagarlas, liberas tu futuro para prosperar. ¿De qué te sirve que te paguen mucho si de lo que te van a pagar todo se va a ir en intereses? Entonces, en realidad no te enriqueciste el que te prestó. Siempre te estás desangrando. Entonces, necesitamos saldar las deudas del pasado. Número 3. A meses sin intereses. A meses sin intereses. Esa es una figura poética. Ojalá existiera algo que no generara. Maldiciones no quebrantadas. Es otro ciclo que hay que cerrar. ¿Qué son las maldiciones? Son creencias o patrones. Pueden ser mentales, pero sobre todo espirituales, que se perciben como herencias familiares o personales y que no se han confrontado o superado. Ahora, entendamos que así como la golondrina en su vagar y el gorrión en su volar, la maldición nunca viene sin causa. O sea, siempre hay una causa para la maldición. La maldición no la pone el diablo. La maldición fue establecida por el quebrantamiento de la voluntad de Dios. No es Dios el que maldice, es el ser humano el que se maldice a sí mismo. Hay leyes espirituales, hay principios espirituales que cuando nosotros los violentamos, nos lesionamos. ¿Sí? A mí me gustaba mucho el rappel, tenía 16 años, 17 años, y era emocionante subirte 30, 40 metros de altura, amarrar una cuerda y bajarte, te sentías, sí. Pero ¿y qué pasa cuando se te suelta la cuerda a la mitad? El día que yo me accidenté, antes de mí se accidentó otro muchacho. ¿Sí? Se le soltó la cuerda y se fue agarrando la cuerda con sus manos 30 metros de caída. ¿Sí? Por supuesto que su mamá jamás le volvió a permitir que saliera con nosotros. ¿Sí? No pudo ir al baño solo durante los siguientes 3 o 4 meses. No tenía piel. ¿Sí? Pero afortunadamente no se mató. Después de él ya vimos que estaba bien, entonces ya ahí voy yo. Se me suelta la cuerda y lo que hice para no quemarme las manos fue tirarle un agarrón a una piedra que había por allí para quedarme atorado. Y en el atorón me arranqué el brazo, se salió del orbital del hombro. Y es hora que cuando hace frío, ¿sí? Se escucha el hombre lobo aquí aullando en las noches. ¿Sí? Y entonces el asunto es este. Dios me maldijo. No. El estúpido se maldice a sí mismo, que era lo que decíamos hace rato. El traidor cava su propia tumba. Y tenemos que entender entonces que cuando nosotros hacemos cosas que no son espiritualmente saludables, seas o no seas creyente, miren, ¿cuántos de ustedes creen en la física?
No me importa, la gravedad de todos modos sigue aplicándose. ¿Sí? Entonces tú dices, es que yo no creo en la física. Pues de todos modos te caes de un techo y te aplastas. ¿Sí? O de todos modos vas a tu casa y abres la llave y el agua que está en el tinaco por gravedad va a llegar hasta donde tú estás. Uno de los temas que espero poder ver en los próximos días es cómo la libertad depende de darte cuenta que tú no eres el centro de la creación. Eso se llama la negación del yo. O sea, no importa si yo tengo razón o no, de todos modos la verdad es la verdad. No importa si me preguntan o no me preguntan, de todos modos, la verdad es la verdad. No importa si estoy de acuerdo o estoy en contra, de todos modos, la verdad es la verdad, ¿sí? Y hay una edad en donde por fin lo entendemos y nos volvemos más dóciles o cuando menos eso se espera, ¿sí? Yo espero que ya sea pronto después de los 57 porque ya merito, ya me urge, ¿sí? Y entonces, Éxodo 20, 5, 6 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, hablando de las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Puedes decir conmigo, quitarle lugar a Dios? ¿Y poner cualquier otra cosa? Es idolatría. Y trae maldición. Y ustedes dicen, es que nosotros no adoramos imágenes. Pero hay otras cosas que pones en lugar de Dios. Pones tu supuesto intelecto, pones tu supuesta riqueza, pones tus supuestos intereses personales, pones tus supuestos gustos. ¿Me estoy explicando? Y hay un montón de cosas que las hacemos a nuestra manera y hasta lo cantamos como Frank Sinatra, a mi manera. Pero la verdad lo que estamos haciendo nada más es meternos en problemas porque estamos haciendo las cosas contrarias a lo que nos conviene espiritualmente. Ahora, de eso puedo hablar mucho. De estupidez tengo un doctorado, de los 2 que tengo, así que puedo hablar con profundidad. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cuál es la manera de quitar la maldición? Dejándosela a Cristo. Ese intercambio. Cristo toma mi vida, yo tomo su vida. No hay otra forma de quitar la maldición espiritualmente. Ezequiel 18:20, a partir de eso, nos dice proféticamente, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿No quieres que tus hijos sean maldecidos? Acércate a Cristo. No heredes tus maldiciones. Acércate a Cristo. Para que entonces a partir de ti, tus generaciones sean bendecidas y no maldecidas. Tus hijos te lo agradecerán, ¿sí? Las maldiciones no quebrantadas son sombras del pasado en nuestras vidas. Al romperlas, tú iluminas un futuro lleno de bendiciones. Permite que Dios alumbre tu futuro y el de tus generaciones. Otro aspecto más de estos ciclos. ¿Cuántos de ustedes saben que la herida es el proceso de la sanidad? ¿Sí? Y dice uno, ¿cómo es eso? Bueno, alguien me agrede, tengo una herida, pero esa herida que está en mí, desde el momento en que soy herido, mi organismo va a reaccionar ante esa herida, primeramente llevando glóbulos blancos alrededor de la zona, para que entonces no se infecte, propiciando un proceso de regeneración del tejido, de la piel, ¿sí? Generando una costra para que entonces selle, tape, ¿sí? Y volviendo a regenerar para que el tejido sea lo más cercano a su condición anterior. Pero incluso en algunos casos, como cuando se rompe un hueso, si ustedes han visto una radiografía de alguien que se rompió un hueso, van a encontrar que se forma un callo también. O sea, no solamente lo hago que se junte, sino que además le pongo un poquitito de más para que pegue bien, para que amacice, ¿sí? ¿Cuál es el asunto? El asunto está que es antinatural que una herida no sane. ¿Cómo que antinatural? Lo natural, el esquema
típico de la naturaleza es que un ser vivo herido tendría que sanar. ¿Podría decir conmigo lo natural? Lo natural es que una herida sane. Ahora yo sé, me van a decir, pero es que es muy rápido. Bueno, es cierto, todas las heridas tienen sus tiempos. Todas las heridas tienen sus tiempos. Hay tiempos de coagulación, hay tiempo de formación de osteocitos, hay tiempo de formación de músculos, de tendones, y los tendones son lentos. Sí, pero se regeneran. ¿Cuál es tu excusa para no sanar emocionalmente? ¿Cuál es tu excusa para no sanar espiritualmente? Dice Salmos 32, versos 3 al 5. Mientras callé, mientras guardé silencio, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero viene el proceso de sanidad, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Sanar es fundamental. Cuando algo no sana, vienen varias cuestiones que es importante que las entendamos, ¿sí? Aquí tengo el médico, ¿sí? Pero yo estudio antes para ver si me sale y se la creen, ¿sí? Pero una de ellas es que, ¿saben ustedes que la cantidad de hierro que tú tienes no se reproduce fácilmente? Finalmente es un mineral, hay que consumirlo. Pero cada vez que tú estás sangrando, tú estás perdiendo hierro. Entre más hierro vas perdiendo, bueno, ¿alguien sabe cómo se llama esta condición que empieza con A y termina con anemia? Muy bien, ¿sabes? Ok. Y entonces, tienes anemia, ¿y anemia qué significa? Que vas a perder tu capacidad de coagulación, pero también vas a perder tu capacidad de llevar oxígeno en la sangre. Una persona que está sangrando siempre, que se está desangrando, no tiene capacidad entonces de coagular. Entre más sangras, entre más tiempo tardas en sanar, más difícil se hace que tu herida sane. ¿Van conmigo? ¿Puedo decir conmigo? Sanar tiene prisa. A ver otra vez. Sí, no te esperes a sanar. Es que no siento sanar. No hay ninguna herida que diga me siento. Te duele, y a toda la herida le duele. ¿Quieres que te deje de doler? Dile, sana. A ver, ¿quieres que te deje de doler? Sana. A ver otra vez, ¿quieres que te deje de doler? Sana. Si no sanas, entonces te vas a ir debilitando. Al debilitarte y no sanar, híjole, vas a tener un montón de problemas, porque también se abre un umbral, una oportunidad para infecciones. Y ahora te vas a infectar. Ya no solamente lo que pasó contigo adentro, ahora es que lo que está afuera fácilmente va a entrar en esa herida y te va a contaminar. Pueden suceder dos cosas. Una, que se contamine, y la otra, que por falta de coagulación, por falta de oxigenación, por falta de nutrientes, hay tejido que va a empezar a morir. ¿Sí? Eso se llama necrosis. Bueno, es un tejido necrosado, ¿sí? Necropsia. Y entonces vas a tener, ¿alguien sabe cómo se llama cuando tu tejido se empieza a morir y como no sanó, empieza a irse? ¿Han escuchado ustedes del pie diabético? ¿Sí? Gangrena. ¿Qué es gangrena? Pues es la necrosis, ¿sí? Gangrena es podrido. Literalmente en griego, podrido. ¿A qué huele? A carne muerta. Y hay gente que cuando te habla de su pasado huele a gangrena, apesta. Todos sus recuerdos apestan. Hablan del padre y apesta, habla de los hermanos y apesta, habla de su experiencia en la primaria y apesta. Pues ese era yo. Y a ratos todavía hay un tufillo y Dios dice, oye, ¿sí? Tu pie diabético, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto está que las heridas no sanadas, ¿sí? Van a hacer que duela tu pasado, ¿sí? Pero ojo, cuando se te empiezan a podrir los pies, el problema no es el pie, el problema está que luego hay que cortar, y para cortar no cortas la parte solamente necrosada. Tienes que cortar hasta un pedazo de la parte sana.
Dile al que está sola, ay, al cabo tengo las piernas largas. Pero ¿qué sucede si te tienen que cortar más arriba de la rodilla? ¿Sí? ¿Qué sucede si te tienen que cortar más arriba del muslo? Tienen que descoyuntar tu pierna y tienen que cortar donde ya no es tan fácil cortar. ¿Sí? Para el estúpido las soluciones largas son mejores. Escúchame. No hay nadie que esté filmando tu vida en los cielos para hacer una película dramática. ¿Sí? O sea, no lo van a exhibir en ninguna sala en la eternidad y que tú digas, ¿cómo sufrió? Todo el mundo va a decir que menso. ¿Sí? Era una uña diabética y se la dejó, ¿sí? No se cortó bien las uñas, no se lavó bien, tenía un piquetito y no se lo cuidó. Era una herida pequeñita, bastaba con decir lo siento y ya, no bastaba más que con decirte perdono y ya. Ah, no, pero nos gusta la vida dramática, porque sentimos que es más meritorio, ¿sí? Dile al que está a su lado, la estupidez no es meritoria. La estupidez no es meritoria. Sí. O puedes decir conmigo, la estupidez no es virtud, ¿sí? No es virtud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con una herida? Sanar. ¿Qué tenemos que hacer con una herida? Sanar. Pero es que si está grande, pues más rápido todavía, ¿sí? Con mayor razón. Entre más profunda sea la herida, más urgencia para sanar. Ok, siguiente. Dije que eran 7. Errores no admitidos. Nos falta reconocer y aceptar los errores propios. Ahora, tenemos una excusa. Todo el mundo diga, menos mal que tengo una excusa, ¿sí? Menos mal que tengo una excusa. Bueno, comienzo conmigo. Soy Pablo Cancino, nací ignorante. ¿Sí? ¿A poco no es buena excusa? Nací ignorante. Sí, pero al año ya hablaba. ¿Sí? A los 4 años y medio, 5 años ya leía. ¿Sí? Ya sumaba. Entonces el problema está que entre más viejo te vas poniendo, dijera la güera, se te van acabando las excusas. ¿Cuál es tu excusa? ¿Sí? ¿Viste errores en las personas que estaban a tu alrededor? Entonces debiste haber aprendido de ellos. Debiste aprender del error ajeno. Pero en lugar de eso, los utilizamos de mala excusa. Si el otro lo hace, yo también. Sí, pero el otro sí va a ir al hoyo. Pues yo también. ¿Sí? El problema entonces es que todos nacemos ignorantes. Pero Dios nos dio el cerebro más maravilloso sobre la faz de la tierra. Es cierto, los delfines tienen un cerebro más desarrollado para poder hacer ciertas cosas. Sí, pero aunque estás tubular no eres delfín. ¿Sí? Entonces, pues sí, aunque no tengas cintura, ¿no? Pero, ¿cuál es el asunto? El asunto es que cada uno de nosotros aprendemos todos los días. Y Dios nos dio la capacidad de aprender para una sola cosa. Para que no te vuelvas a equivocar. ¿Cuántas veces te puedes equivocar por ignorancia? Una. ¿La excusa nada más te sirve? Una vez. Y después de eso, se quemó. Entonces, ¿has cometido 2 veces el mismo error? La segunda ya es por gusto y la tercera es por estúpido. O sea, y no hay más. Suena durísimo, bueno. Acá se le Paquita en la del barrio. 3 veces Lo malo es que nosotros somos 30 veces, 300 veces, ¿sí? El asunto entonces es, tenemos que decírnoslo así para decir, no me conviene. Ahora, yo sé, la gente dice, es que eso es muy duro. Bueno, si usted lee Gálatas, cuando dice Gálatas insensatos, insensato quiere decir sin sensatez, o sea, sin juicio racional, sin capacidad de intelección común, o sea, estupidez. Le está diciendo, Gálatas estúpidos. Bueno, sí, pero así no duele tanto, ¿verdad? Bueno, dígale, insensatez. Pero pega igual, ¿sí? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 28:13, más el que los confiesa y se aparta, diga conmigo, y se aparta. Y se aparta. Es que yo te engañé. Pues sí, pero la sigues engañando y la sigues engañando. Se aparta. Es que robé poquito, pero lo repartí, dice la Yin. Sí, pero sigue robando. Entonces, ¿tiene excusa? No, no hay excusa. El que se aparta alcanza misericordia. Dice Juan, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los errores no admitidos pesan en el pasado. Al reconocerlos,
nos hacemos más ligeros y tenemos un futuro más brillante otra vez. ¿Notan ustedes cómo el pasado termina siendo un pozo de inmundicia? Sí. Rencores no perdonados. Pues igual que lo anterior, sentimientos de resentimiento, odio, que no hemos perdonado, que lo seguimos manteniendo el pasado en el presente. Efesios 4, 31 y 32 dice, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios nos perdonó también a ustedes en Cristo. Cuando en el Padre Nuestro, allá en Mateo capítulo 6, verso 14 y 15 dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, Él también nos perdonará las nuestras. A mí eso me ayudó muchísimo. Cuando yo entendí que Dios me iba a tratar a mí como yo trataba a otros, entendí que estaba en desventaja. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios te trate bien? Pues trate bien a su pastor, pues. No, bueno, no, y a su esposa, y a sus hijos, y a todos los demás, ¿eh? ¿Cuál es el asunto? El asunto es que si Dios nos hablara como nosotros les hablamos a los demás, ¿cómo nos iría? A tu esposa la tratas, quién sabe cómo. A ver, que Dios te trate así. ¿Sí? Y dice uno, ay, no puede ser. No, puedo orar, ¿sí? Puedo orar. ¿Sí? Señor, dale una probadita, ¿sí? De su mismo chocolate, ¿sí? Porque ¿cuál es la cuestión? Fíjense ustedes que todo es permitido. Dígalo conmigo, todo es permitido hasta que me lo hacen a mí. A ver, otra vez. Todo es permitido hasta que me lo hacen. ¿Robar está bien? Sí, a ver, que te roben algo. ¿Sí? Andar y empujando a los demás está bien, sí, pero luego llega uno más grandote que tú y te da una empujada y una arrastrada y entonces dices, ay, me empujó, y tú dices, pues ese eres tú. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros hacemos en nuestro egoísmo, tenemos la ventaja, la aventura, que Dios luego pone a alguien que no lo haga. Y si nos molestamos, Dios dice, ¿qué hubo? ¿Sí? Todo error, todo rencor, toda carencia, toda amargura, ¿sí? No perdonada envenena tu pasado. ¿Quieres tener un presente saludable, no tóxico? Sí. Sana el pasado. Desintoxica tu pasado. Cuando tú perdonas, purificas y enriqueces tu futuro, ¿sí? El número 7 son lecciones no aprendidas. Decíamos hace rato, fracasamos en aprender de las experiencias pasadas, ¿sí? Por lo tanto, cometemos los mismos errores. Ustedes han escuchado muchas veces seguramente que un pueblo que no recuerda los errores del pasado está condenado a repetirlos en el futuro. Suena muy bien, ¿verdad? Y siempre se lo queremos aplicar a los presidentes, a los gobernadores, a los grandes estadistas. Pero nosotros somos una muestra, ¿sí?, muy particular de eso mismo. También nosotros podemos estar cometiendo los mismos errores del pasado y no aprender de ellos, ¿sí? Hay un versículo que siempre me gusta decirlo porque luego la gente se siente incómoda, ¿sí? Pero dígale al que está a su lado, pero no es para mí. Es para ti. Okay. Proverbios 26:11. Ay, dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Sí? Así somos. Sabes que está mal, sabes que eso le molesta a tu pareja. Y conscientemente lo vuelves a hacer. Se me figura a los gatos. ¿Cuántos de ustedes han tenido gatos? Los gatos son una especie increíble, ¿sí? Porque parecen autistas, ¿sí? Hagan de cuenta, ¿sí? Te hablan cuando quieren, se acercan cuando quieren, ahí están de melosos, ¿sí? Pero se suben, ahí en la chimenea tenemos cuadros y tenemos cosas, ¿sí? Y teníamos uno de los gatos, se subía y estaba esperando que voltearas y con la patita le pegaba a los cuadros y todo. ¡No! Y se quedaba quieto y así con la patita de en cuanto te volteas hasta que le pegaba otra vez y otra. Y así somos. Eso se llama tentar a Dios. Tentar a Dios es ver, a ver, ¿qué pasa si me voy más allá del límite? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? Que tú dices, a ver, ¿cuánto tolera? Y estaba uno con los papás. Fulanito, haz esto. Y estaba diciendo ahorita, todavía no. Fulanito, ¡perengano! Y uno ya así, como...
Tentar a Dios, ¿sí?, es querer ver hasta dónde logro manipular al otro. En el fondo eso es. O sea, ¿cuál es el margen de acción antes de que el otro tenga que aplicar la ley? Ahora, ¿eso es humildad? No. ¿Qué es? Eso es perversidad. Sí, perversión. Porque quiero sacar al otro de sus límites. Ahora, ¿qué entendimos nosotros con mi papá? Esa fue una bendición, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean. Que su margen era tolerancia cero. Y eso era muy bueno, ¿sí? La verdad es que para mi entendimiento de las cosas de Dios me ayudó bastante porque tolerancia cero, ¿qué significa? Hagan de cuenta, ¿sí?, policías gringos. Aquí en México te puede decir, levanten las manos, levanta, oiga, que levanta, le estoy diciendo que levanta. Y en Estados Unidos, ¿cómo es? Levanta las manos. No levantó las manos, pensé que estaba armado. Y ¡pac! ¿Pero por qué pensó? Porque no quería levantar las manos y las tenía cerca del área de la cintura donde posiblemente podía haber un arma. Pero no se da cuenta que estaba desnudo. No sé. Y el otro sí, levanten las manos. Yo no sé. Pero el asunto es, ¿qué pasa cuando hay tolerancia cero? Hay obediencia al 100. Fíjese usted qué cosa tan curiosa. Tolerancia cero, obediencia al 100. Pero podría ser al revés, que yo tenga obediencia al 100 y no necesito ni siquiera pensar cuál es el índice de tolerancia. Las leyes siempre surgieron porque hay gente que está pensando en cómo hacer lo contrario. Lo voy a volver a decir. Las leyes siempre surgieron porque hay gente que está pensando hacer lo contrario. Pero ahora explíquenme. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El 23 dice, y contra tales cosas, ¡ah, caray! O sea que Dios no necesitaría ni siquiera pedírmelo. Porque entonces yo ya estoy pensando en hacerlo antes de que me lo pida. O sea, ni siquiera necesito llegar a tolerancia cero, porque hay obediencia 100. ¿Me estoy explicando? Sí. Hacer lo contrario se llama tentar a Dios. Tengo obediencia al 75 y ese 25 de margen me permite ser baquetón de las tales. Somos gente de tiempo completo para Dios. Las lecciones que no aprendas en el pasado van a frenar tu presente. ¿Cierto? Tenías que cursar la carrera en 4 años, típico de los que vivimos en climas académicos. Pero no hiciste una de primer semestre, una. ¿Sí? ¿Qué crees que va a pasar? Vas a tener una oportunidad, vas a tener y va a llegar un momento en donde te van a decir, creo que acá en la universidad se llama artículo 42, algo así. O sea, lo intentaste 3, 4 veces, no pudiste, estás dado de baja. Tú vas a decir, pero es que es una. Y ellos te van a decir, sí, pero aquí una no es ninguna. No, una es una. Y si no la puedes cursar, no, eres dado de baja. No, y nosotros en la universidad somos la laxitud, ¿sí? En el TEC. No es el tecnológico, es el texológico, como bichos los tratan. Y ahí acá son como 6 o 7. Y a ellos son 2 o 3, nada más, ¿sí? La primera, la repruebas, te vas a recuperación. No pudiste, te mandan a otro tecnológico de otra parte del país, porque capaz que es el maestro, capaz que es el clima, la inclinación del sol, la orientación de los planetas. Y dices, ok, vamos a quitar todo eso, te vas a otro lado y solamente tienes una oportunidad. Si vas allá y lo repruebas, dedícate a otra cosa. En el TEC no la vas a hacer. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien quiere ir al cielo B? ¿O al cielo C? No, no hay. O sea, nada más hay una sola oportunidad. Y tú dices, ¿cómo una sola oportunidad si Dios da tantas oportunidades? Diga conmigo, la vida es una sola oportunidad. No somos hindús. No somos hindús. Nadie va a reencarnar en sapo aunque ya se parezca. Nadie. ¿Sí? Nadie va a reencarnar en otra cosa. No hay reencarnación en los animales. No hay reencarnación en bichito. No.
Eres ser humano que tienes una sola oportunidad como ser humano. Está escrito que toda persona muera una sola vez. Eso quiere decir que no hay reencarnación en bichito. Y después de esto, al juicio. ¿Cuándo es el examen? El examen no es mientras estás vivo. ¿Sabes cuándo es el examen? Pero ya no hay oportunidad. Es examen oral y a título de suficiencia, ¿sí? Y con sínodo completo delante de Dios. ¿Sí? Oiga, ¿y de qué tengo que estudiar? De lo que viviste todos los años. La vida es tu oportunidad. Esa oportunidad. Y si tú lo entiendes y si tú lo valoras, entonces vas a entender qué importante, ¿sí? Es todo esto. Decíamos entonces que el pasado es la cosa más peligrosa y ya debo de terminar. Y entonces, ¿quién es el traidor? El traidor somos nosotros mismos cuando en lugar de ponernos a la manera de Dios, se lo prestamos a Satanás. Y entonces Satanás, que siempre anda buscando un tarugo para deshacer la obra de Dios, luego te llega el precio. Y Satanás te chantajea. ¿Alguien lo ha chantajeado Satanás? Y dices, ¿cómo es eso? Sí, te empieza a recordar todo lo que hiciste, todo lo que... ¿Cuántos de ustedes fueron insuficientes? Sí. Yo, totalmente. ¿Cuántos de ustedes fueron groseros? Yo, totalmente. ¿Cuántos de ustedes, bueno, yo digo, merecería todo el castigo? Yo lo merecería. ¿Sí? O sea, falté un montón de artículos de la ley. Y si me tocara el juicio eterno por ello, sería justo. Pero Cristo me salvó. Y entonces viene Satanás y me quiere recordar el pasado. Y había una frase de cuando yo me convertí en los años 90, que era que cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro, ¿sí? Pero quisiera yo la frase hacerla un poquito más amplia, ¿sí? Y cuando Satanás te recuerde tu pasado, primeramente tú recuerda tu futuro y recuerda a él su futuro. ¿De acuerdo? Sí. Y dile, venimos en una calle de dos vías en sentidos opuestos. Yo vengo de la miseria y voy hacia la gloria. Y tú vienes al revés. Tú vienes de la gloria y vas a la miseria. ¿Está conmigo? Sí. Porque dice 1 Juan 3:2, amados. ¿Sí? Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Amén. ¿Alguien lo puede creer? Eso vamos a hacer. Él lo prometió. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Filipenses 3:20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Señor Jesús, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, Satanás te recuerda tu pasado. Primeramente yo recuerdo mi futuro. Mi futuro es, soy un hijo de Dios y voy a estar en la casa de mi Padre. Empecé en la ignorancia, voy al conocimiento. Empecé en la oscuridad, voy a la luz. Empecé en la incompletitud, voy a su completitud. Y cada una de esas cosas es mi esperanza. Pero ¿cuál es el destino de Satanás? Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba, diga conmigo, el que nos engañaba. A ver otra vez. Es un engaño. Decir que eres un inútil es un engaño. Aunque así te sientas, es un engaño. Tú no eres un inútil, eres un hijo de Dios en proceso de aprender. Eres alguien con inmadureces, pero en proceso de madurar. Eres alguien con áreas que todavía no son completas y perfectas, pero en proceso de llegar a serlo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén.
Yo no tengo pasado. Sí. Y hay una frase de viejitos que siempre me gustó. Y decían los viejitos, los caballeros no tienen memoria, ni las damas pasado. ¿Habían escuchado eso? Sí, Los caballeros, no tiene memoria. y Dios es un caballero. Y las damas, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, Él dice, no tiene pasado. Llegaste a mi vida y cuando llegaste fuiste perfecta. ¿Qué hiciste antes? No me importa. Como dicen en el rancho, lo que no fue en tu año, que no te haga daño. Dice. Y así es el Señor. Cuando llegaste conmigo, yo te perfeccioné en mi amor. Suelta el pasado. Tus triunfos pasados ya fueron. Es que recordar aquellas cosas que yo hice me trae confianza. No, que te traiga confianza. Saber que el que hizo todas las cosas está contigo, por ti y a favor de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este amor tan grande que nos has manifestado. Te pedimos, mi Dios, ayúdanos a dejar esta aparente posesión tan importante para nosotros, pero tan inútil cuando la vemos desde la perspectiva de tu corazón. Señor, no queremos pasados. Somos personas eternas y lo que nos interesa es un futuro contigo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.